Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Solano. Voy a dar la introducción de este taller gratuito de exportación de alimentos y bebidas al mercado de Estados Unidos. Gracias, en primer lugar, a todas las personas y empresas que se han dado cita para esta nueva edición del taller de exportación, que es un evento que es organizado por la consultora MPG Global Business. Bueno, les comento que el objetivo de este evento es poder dar a conocer uno de los principales requisitos por la FDA para poder exportar alimentos y bebidas, tanto en su estado primario como también transformado, ¿ya? Eso hacia el mercado de Norteamérica, específicamente Estados Unidos, el cual es denominado este proceso registro de FDA, ¿ya? Y si hablamos justamente de requisitos, también es importante que ustedes, los que están conectados el día de hoy, puedan conocer que para poder gestionar un registro FDA, toda empresa también requiere de tener su número DANS, ¿ya? El cual es un número de 9 dígitos que va a servir para que puedan identificar y acreditar a las empresas a nivel mundial. Dicho código representa una radiografía sobre la existencia, estabilidad, fiabilidad también de una compañía y obedece justamente a una política que ha establecido FDA para poder monitorear a las empresas, ¿ya? Entonces, este punto es importante, de hecho ya el expositor lo va a ampliar un poco más. Usualmente la mayoría de empresas con una antigüedad mayor a un año cuentan con este número DANS, ya no va a ser necesario poder sacarlo, ¿ya? Sin embargo, para empresas nuevas sí va a ser necesario tramitarlo para poder obtener su registro FDA. Es importante también señalar que la información del número DANS debe mantener concordancia con la información del registro FDA que se vaya a realizar, ¿no? Por ejemplo, la dirección fiscal o del contribuyente. Finalmente, quiero comentarles que nuestra empresa está en la capacidad para poder darle soporte, soluciones para poder obtener también el registro FDA y así cumplir con esta exigencia obligatoria. Vamos a compartir al final del evento el material, ya sea vía correo electrónico o también a través del grupo de WhatsApp que se ha formado, así también como el brochure informativo de nuestros servicios. Recordar que si desean una reunión personalizada para evaluar si cuentan o no cuentan con estos requisitos indispensables para obtener el FDA, nos pueden escribir a los números de contacto que están en el brochure que les vamos a compartir o también en los números de WhatsApp del grupo. Bien, este evento entonces va a tratar exclusivamente sobre temas relacionados de requisitos para poder exportar a Estados Unidos, el registro FDA. Sin embargo, como empresas, ustedes también tienen que estar preparadas, informadas sobre requisitos ya más específicos hacia el mercado, permisos adicionales, etiquetados, rotulados, si son productos de baja acidez o enlatados, ¿no? O que requieren refrigeración post apertura. Entonces, además también de las bebidas, ¿no? Tanto las alcohólicas como las bebidas también no alcohólicas. Importante también consultar previamente con su importador si ustedes ya están negociando o ya tienen algún contacto en Estados Unidos, ya antes de embarcar estos productos potencialmente con características restrictivas, ¿no? Sobre todo cuando se trate de embarcar pallets o contenedores. Entonces hay que tener una comunicación directa con el contacto que se encuentra allá, ya sea importadores o operadores logísticos que también puedan tener. Muy bien, sin más preámbulo, entonces vamos a dar pase al expositor del día de hoy, Magíster Moisés Rebelli, para que pueda iniciar la charla. Estimado Moisés, estás en uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Miguel, por la introducción y muy buenas tardes a todos los participantes de este webinar el día de hoy, donde hablaremos de registro FDA, ¿no? Como uno de los tantos requisitos, uno fundamental, para poder exportar alimentos y bebidas hacia los Estados Unidos, ¿no? Que es nuestro segundo socio comercial, bueno, su principal socio comercial en cuanto corresponde a alimentos y bebidas y agroexportaciones se refiere.
El webinar tiene el siguiente temario. El registro FDA, que es un requisito para exportar a los Estados Unidos. Luego, el prior notice o notificación previa y su importancia. Después hablaremos de quiénes deben hacer este registro, la renovación de ese registro ahora que nos encontramos en un año par, vamos a hablar de ello, ¿no? Y también cómo hacer el trámite de registro FDA, ¿no? Bien, hablemos algo primero introductorio que corresponde a estadísticas de los alimentos y bebidas principales que se han exportado desde Latam a los Estados Unidos, porque no solamente nos ven desde Perú, sino desde Bolivia, Ecuador, Chile y varios países de Latinoamérica, ¿no? Eh, Según Sunat y Veritrade, entre enero y diciembre del año pasado, lo que más exportó Argentina fue vino, el bovino fundido, aceites esenciales de limón, azúcar de caña y habas de soya. En Bolivia, lo que más exportaron fue nueces de Brasil, quino en grano, café sin tostar, jugo de limón y semillas de chía. Luego, en Brasil, lo que más exportaron largamente fue café sin tostar, así como carnes de bovino. Luego, jugos de naranja, cebo de bovino fundido y preparaciones y conservas de carne. En el caso chileno, muy por encima del resto, el salmón, seguido de la uva, las mandarinas, las cerezas y los arándanos frescos. Como segunda parte, encontramos a Colombia, que en el primer lugar, sin lugar a dudas, sí fue el café sin tostar, sigue de cerca por el banano fresco Cavendish, la palta fresca, la lima fresca y el azúcar de caña. En el caso ecuatoriano, encontramos al banano fresco Cavendish, a los camarones langostinos, al cacao en grano, al banano fresco el bocadillo y langostinos enteros congelados. México, lo que más exportó y siendo el principal producto exportado de toda la TAM ha sido la cerveza de Malta, luego de la palta, el tequila, Chile, galletas dulces. Y en el caso peruano, tenemos que lo primero que exportamos es el arándano, la uva, el café sin tostar, espárrago y la palta. Por último, tenemos el caso de Costa Rica, donde comandó los envíos las piñas frescas, siguió de las piñas congeladas, las raíces de yuca, los chayotes frescos y el jugo de piña. Bien. A nivel peruano, queremos mostrarles cifras que cerró la agroindustria el año pasado, cuando Mincetubo presentó sus los datos oficiales de exportación, ¿no? Tenemos que el año pasado exportamos 13.154 millones de dólares, creciendo con respecto al 2024 14,5%, y en los últimos 5 años hemos crecido 13,5%, ¿no? Han exportado más de 2.600 empresas, más de 500 productos a más de 148 mercados. Los principales mercados han sido Estados Unidos, creciendo un 8,7%, seguido de Países Bajos, que no es tanto un país consumidor, sino un país en el cual tiene puertos y aeropuertos hub para distribuir fruta fresco, congelada y en otras presentaciones y bebidas a los demás países de la Unión Europea, seguido de cerca de España, luego el caso mexicano, y después tenemos Reino Unido, ¿no? Bien, en el ranking de lo que más hemos exportado a nivel nacional, en lo que corresponde a Perú, Perú exportó 597 partidas, ¿no? En lo que corresponde al agro, siendo el arándano el principal producto de agroexportación, seguido de la uva, la palta, el cacao en grano y el mango fresco. Teniendo un crecimiento importante.
o que más creció, el cacao en grano y sus derivados, ¿no? Bien, según el reporte de Converso Regional del MINCETUR, como una de las plataformas estadísticas que tenemos como inteligencia comercial a nivel nacional, es que encontramos que el principal destino del sector agropecuario son los Estados Unidos, que representa el 35%, sigue la Unión Europea muy de cerca con 30%, luego México, Reino Unido y Chile. Y a nivel de subsector de frutas, que corresponde al 7.136 millones de dólares, es que Estados Unidos representa el 42%, seguido de la Unión Europea con 30%, Reino Unido 5%, Hong Kong y México respectivamente con 3%. Bien, esto como información introductoria, ¿no? Que tiene que ver con presentar un poco las cifras de agroexportación a nivel latinoamericano y a nivel peruano. Bueno, entonces ahora aterricemos y enfoquémonos en lo que corresponde al registro FDA como tal. El registro FDA nace con la ley de bioterrorismo, ¿no? En el 2001, ese fatídico 11 de septiembre, con el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, el gigante norteamericano creó propicio de crear una ley que permita cuidarse, protegerse, ¿no? De cualquier tipo de terrorismo que se pueda dar a su nación, ¿no? Y aparece esta ley de bioterrorismo en la cual controla los activos biológicos que podían llegar a su país, ¿no? Y es entonces que en el cual pide y obliga a cualquier país interesado que vaya a exportar a los Estados Unidos que toda planta que fabrique, procese, envase, almacene alimentos y bebidas fuera del territorio norteamericano debe estar registrada ante la FDA, ¿no? La Food and Drug Administration, la autoridad máxima en lo que corresponde a alimentos y bebidas de los Estados Unidos. Entonces, es necesario, perdón, este registro en qué consiste, ¿no? Consiste en que tengamos un usuario y una clave en la página del FDA, donde el cual ingresamos información en inglés técnica que con lo que respecta al exportador, a la planta procesadora, su ubicación, el producto es a procesar y por consiguiente exportar, y lo otro es un agente en Estados Unidos que no necesariamente es un agente de aduana o agente de carga, sino un domiciliado en ese país que sirve como intermediario en la comunicación con el FDA, ¿no? Y con ello podremos tener nuestra cuenta de 11 dígitos que es nuestro registro FDA. ¿Por qué es obligatorio? Porque es necesario que todo envío que sea una muestra, envíos en pequeñas cantidades o de grandes cantidades, respaldados por una DAM de exportación, deben contar con registro FDA, ¿no? Si no tiene registro FDA, simplemente ese alimento o bebida se va a quedar en hold en Estados Unidos y lo puede destruir, reembarcar y simplemente no va a poder ingresar. Tanto es así que inclusive algunos clientes norteamericanos piden, exigen al peruano que tengan primero su registro antes de hacer o antes de pactar algún contrato de compra-venta u orden de compra. Adicional al registro FDA y siguiendo con la ley de bioterrorismo, aparece lo que corresponde al prior notice o notificación previa de alimentos importados. Esta ley contra el terrorismo exige que la FDA reciba una notificación previa antes del arribo de los alimentos a los Estados Unidos.
Esta notificación previa podrá ser emitido por cualquier individuo como conocimiento de la información requerida, como brokers, importadores, agentes en Estados Unidos. A ver, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Cuando hacemos envíos de muestras o envíos pequeños que no pasan los $5.000 valor FOB, sea por courier, el courier es quien gestiona este prior notice ante el FDA, ¿no? Y por consiguiente le den liberación ante la aduana. Cuando hablamos de carga en grandes cantidades, normalmente ellos se encarga el agente de aduana del importador, ¿no? Y cuando el importador tiene cero experiencia y es un peruano que se exporta de repente a una compañía suya en Estados Unidos o hace un envío DDP, él mismo se encarga de ese prior notice. No es mandatorio la ley que diga quién debe hacerlo, sino que se debe ejecutar sí o sí. Ahora, esa prior notice debe ser recibida y confirmada de manera electrónica por la FDA no más de 15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado según los siguientes modos de transporte. Terrestre, 2 horas antes del arribo. Aéreo, 4 horas antes del arribo. Marítimo, 8 horas antes del arribo. Claro, terrestre sería para el caso mexicano o canadiense, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes deben hacer este registro, ¿no? Como les decía, instalaciones que fabriquen, manufacturen, envasen o almacenen alimentos y bebidas. Y también tenemos, por ejemplo, exportadores, plantas procesadoras, plantas empacadoras, establecimientos de dispositivos médicos, cosméticos y aquellos que exporten por primera vez. A ver, Em, si yo tengo una planta propia y exporto, obviamente mi planta debe estar registrada ante el FDA de la manera como les he explicado. Si yo soy exportador, no tengo planta, maquilo con esa planta, la planta debe contar con su registro FDA y yo como exportador puedo usar el registro de la planta para poder exportar a los Estados Unidos. Un asterisco. En primer lugar, tienes que asegurarte que la planta tenga su registro FDA vigente y válido. Tiene que mostrarte su certificado como tal. Algunos clientes, algunos, em, mm, no les gusta mucho esa idea y prefieren que el registro esté en nombre del exportador. Y es por eso que hemos tenido casos de exportadores que han pedido registro consignando a la planta procesada con el cual maquinen. También es posible. Así que de las dos maneras son totalmente válidas y el registro se puede hacer sin ningún inconveniente. Tuvimos el caso hace un par de días de un exportador de jengibre que es trader, empaca en un lavadero en Pichanaki. El de Pichanaki tenía registro, sin embargo, él quería que el registro salga a su nombre, consignando esa planta sin ningún problema. Hicimos el trámite y el día de ayer le hemos entregado su certificado. Un ejemplo práctico. Y el ejemplo de colgarse registro pueden ser aquellos que exportan, por ejemplo, arándanos y empacan en plantas como APSA en Cañete o en Safresco allá en el sur o en Teité o Ariusa u otras que se encuentran en Guaral, etcétera, ¿no? Para que más o menos me entiendan. Una pregunta frecuente que nos hacen es, ¿cuál es ese tiempo de vigencia de un registro FDA, ¿no? Si se hace uno para toda la vida, como se dice, ¿no? Y no es válido que se diga que tiene una vigencia de 2 años, eso es mentira. Y se lo voy a explicar, porque ese registro que has hecho se tiene que renovar, es decir, se tiene que actualizar información pese a que no la hayas cambiado o información que haya que actualizar, ¿no? Como por ejemplo,
la dirección de la planta, o de repente la razón social de la planta, o tú como exportador, o vas a agregar un nuevo producto, vas a retirar un producto, lo que sea. Esa renovación se hace cada año par. 2024, 2026, 2028, 2030, por ejemplo. Si el registro se realiza en un año impar, vamos a suponer 2025, para aquellos que han hecho registro el año pasado, se realiza la renovación en el siguiente año par. Si yo hice un registro en el 2025, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, estoy obligado a hacer mi renovación entre el 1 de octubre y 31 de diciembre del año 2026, este año. Porque si no lo renuevas, ese registro se anula y tienes que hacer todo otra vez. Ahora, si el registro se realiza en un año par, 2026, la renovación se realiza en el periodo del 1 de octubre a 31 de diciembre de ese mismo año par, 2026. Por ejemplo, tuvimos el caso de un exportador de Bolivia que está haciendo envíos de nueces de Brasil hace más o menos 3 días y tenía una urgencia, un embarque a los Estados Unidos, seguramente el embarque ese por el puerto de Arica, que es el puerto más cercano para él, u otro que era conveniente y lo necesitaba ya con urgencia porque tiene un embarque. Pero él sabe muy bien que el hacer registro ahora va a implicar que tenga que renovar su registro entre el 1 de octubre y diciembre de este mismo año, porque si no, su registro se declara inválido. Una vez que uno lo renueva en ambas situaciones, se vuelve vigente hasta el 31 de diciembre del año 2028, ¿no? Y ese proceso se repite nuevamente entre octubre y diciembre de 2028 y así sucesivamente. Y es un poco esto, ¿no? Que es la línea de tiempo, ¿no? Te habla en este gráfico que la renovación se realiza cada año par, ¿no? Lo que les estaba comentando hace un ratito, ¿no? En este año 2026 es obligatorio hacer las renovaciones de los registros entre octubre y diciembre de este año para registros que se hayan hecho entre el 1 de enero del año 2025 y lo que se haga en el transcurso del año 2026. Bien, ¿cómo puedo hacer el trámite de registro FDA? Bueno, por un lado, uno hace el trámite en la página de la autoridad, de la FDA, llenando un formulario en inglés con los datos de la compañía exportadora, de la planta procesadora, sus direcciones, datos de contacto, producto y datos de agente en Estados Unidos. Sin embargo, como es un trámite técnico, muchas veces el exportador no conoce el tema y necesita soporte, ¿no? Asesoría. Nosotros con gusto lo podemos hacer, ¿no? Dado que como compañía tenemos muchísimos años, ya muchos años de experiencia, más de 10 años, más de 250 registros realizados, hacemos una esta personalizada y en el sentido de que primero tenemos muchos registros realizados, segundo nuestro equipo habla perfectamente el inglés, tercero conocemos toda la operatividad que implica el registro, cuarto contamos con agente en Estados Unidos que muchos carecen en el cual podemos ayudar. Entonces los ayudamos con el registro, con su renovación, con el trámite del prior notice, con el trámite del dance number, si en caso su dance está incompleto o simplemente no se ha creado, que es importantísimo para que la FDA acepte como válido la dirección de la planta procesadora en registro y también inclusive con el etiquetado para los Estados Unidos en cuanto quieren hacer una elaboración de cualquier producto, sea a granel o producto que implique más de 2 ingredientes, con gusto lo podemos hacer. Hay que tomar en cuenta algo, ¿no? La FDA como tal no te cobra nada, no te cobra nada por hacer el trámite ni por renovar.
Obviamente las compañías expertas sí lo van a hacer por el trámite y por la renovación. Hay que comentarlo, ¿no? Por supuesto. Por lo que esa sería la exposición de este webinar. Tienen ahí eh, los datos de contacto del área comercial, de mis redes sociales y redes de la compañía, y también el correo electrónico del equipo de consultores que gustosamente vamos a atender en caso necesiten que hagamos un registro, renovación, dance number, prior notice o dudas en general post evento sin ningún problema. Cuando estamos terminando, no sé si tienen alguna pregunta, consulta o duda. Antonio nos dice, ¿quiere exportar productos agrícolas, mango y palta? ¿También requiere registro FDA? Sí. En este caso, la FDA controla lo que es el uso de pesticidas o plaguicidas. ¿Quiere cumplir con los LMR? No. Es un ente diferente. Eso lo ve el USDA APHIS. El FDA no ve ese tema. Gracias por la pregunta. No sé si hubo alguna consulta, por favor, por parte de resto de participantes, por favor. ¿Quiere exportar panetones y granos envasados a USA en este FDA? Claro que sí, Gustavo. Con gusto te podemos atender. Por favor, puedes escribirnos al WhatsApp del equipo comercial y con gusto te vamos a atender. O también puedes mandar un correo a servicios@myperuglobal.com o también escribirme a las redes. Hola, Karina. ¿Cuánto tiempo demora el trámite, el FDA y el costo? Normalmente demora 3 días hábiles como máximo, siempre y cuando tu DAS number esté completo y correcto de eso de la planta procesadora, ¿no? El registro cobramos $350 incluido IGB, ¿ya? Y si falta el dance number, es decir, no se ha creado o es incompleto, cobramos 118 incluido IGB. O IVA, ¿no? Que es en otros países. El dance number se toma 1 o 2 semanas aproximadamente. Gracias. Hola Nixon, quiero crear una LC en Estados Unidos para ver café. Nosotros no lo hacemos como tal, pero pudiéramos revisarlo con un partner en Estados Unidos si podemos hacerlo con el trámite. Igual escríbenos al WhatsApp, al correo o a las redes y con gusto vemos cómo te podemos ayudar. Construcenter es mejor exportar el producto en bruto o procesado en planta. En precio, en rentabilidad, procesado. Sin embargo, por volumen, hay producto a granel donde se despacha en más cantidad. Entonces, todo va a depender mucho de la experiencia que tengas y del perfil de cliente que puedas conseguir, ¿no? Lo ideal siempre es tratar de hacer productos procesados para ganar más flujo, ¿no? Gracias por las preguntas. No sé si Red tiene más preguntas o consultas, ¿no? Por favor. Hola Marco. Moisés, ¿cómo es el transporte logístico para frescos para USA? Depende del producto, ¿no? Normalmente se puede exportar en contenedores refrigerados con un seteo de temperatura, atmósfera controlada, ventilación y humedad. Y también puede ser envíos aéreos, donde el traslado local se hace con termoquines, entra una antecámara en el aeropuerto, llámese SAASA, Talma, frío aéreo y se despacha en temperatura ambiente por avión, ¿no? Y son envíos terrestres, en el caso boliviano, en el caso chileno, ecuatoriano, colombiano, se hace con termoquines, ¿no? Por supuesto. Hola Brigitte, ¿ustedes manejan la parte de transporte logístico? Sí, por supuesto, tenemos aliados que nos pueden ayudar con toda la gestión y de la mano con nosotros te hacemos un acompañamiento completo. Puedes escribirnos o llamarnos al teléfono, a las redes y correo que ahí les he pasado, ¿no? Gracias.
No sé si hubiera otra pregunta, consulta, duda. Nos preguntan, ¿se puede exportar ahora envases para distintos productos, como ejemplo caja de comidas, medicinas u otros? Sí, no hay ningún problema, siempre revisando lo que nos pida la autoridad en destino en cuanto a embalajes y etiquetado, ¿no? Hola Gustavo, los almacenes están algún registro para el FDA, tengo un almacén, allí la conciliación y el etiquetado. Por supuesto, si no necesitas, para hacer el FDA, necesitarías un FDA de ese espacio donde tus actividades son almacenamiento y etiquetado y desde ahí hacemos el FDA. Porque ahí es el proceso último, ¿no? Del proceso productivo, ¿no? Hola, Cris. Consulta, para exportar, ¿ustedes tienen contratos donde pueden vender? Quiero exportar harina de quinoa. Podemos conseguirlo, no hay problema. A partir de un plan comercial, puedes escribirnos al WhatsApp, a las redes de la empresa, mis redes, o también puedes mandar el correo a servicios y con gusto podemos también ayudar a Cris. Gracias. No sé si hubiera alguna pregunta, consulta o duda, ¿no? Por favor. Nuestras oficinas, tenemos una sede en Los Olivos, ¿no? Eh, ahí nos encontramos, ¿no? También nos puedes encontrar en el Callao también. Ahí el equipo comercial puedes crear equipo comercial o equipo académico y te pueden pasar contacto, ¿no? Bolivia, en caso, es un país conflictivo, Estados Unidos toma en serio los deportes bolivianos. No, no. O sea, no nos han reportado casos de discriminación o problemas para ingreso de productos bolivianos a Estados Unidos, si no, no exportarían. Así que no, no nos han reportado ningún problema, ¿no? O no hay ninguna prohibición para exportar producto boliviano a Estados Unidos, ¿no? Como tal. Enviar envíos aéreos a la cuenta o mejor coste económico sería barato, sería barco. O sea, en flete barco es mucho mejor que en aéreo porque tú puedes mandar hasta 28 toneladas. Un flete carga dry te puede costar $2.000, 2.500 y un reefer te puede costar $5.000, 4.500 dependiendo, ¿no? Un envío aéreo, por ejemplo, a JFK o Miami, debemos estar en $1.20, pero eso tienes que multiplicarlo por los kilos. Entonces, normalmente en envío aéreo se manda productos que son perecibles, llámese espárragos verdes, lechugas, arvejas, o envíos de carga seca que no pasen los 300 kilos, o a menos que el cliente americano lo pueda pagar, ¿no? Aéreo también mandamos mucho mango, mandamos mango que es ready to eat, ¿no? Que está con un BRICS alto. También se manda arándanos, ¿no? Básicamente. Marco, a veces sacan alertas de productos de ciertos países, pero creo que es más por temas sanitarios. Sí, hay lo que le llaman el Oasis, ¿no? El Oasis es un portal de Estados Unidos que tienen ello, ¿no? Que puede ser por temas de etiquetado, plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, que es un tema de inocuidad, ¿no? Eh, si tienes los contactos en Estados Unidos para hacer la distribución desde tu LC a cualquier estado de Estados Unidos o al lugar donde encuentras, estaría bien, ¿no? Porque te estarías integrando verticalmente hacia adelante. Si no tienes los contactos para hacerlo, hay que hacer la exportación directa a cualquier cliente en Estados Unidos.
Esa sería mi recomendación, Nixon Joel. Sí, Gustavo, tenemos servicios, tanto en la elaboración como asesoría, ¿no? Con gusto lo podemos ayudarte en ello, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, si tú compras este panetón y tú después lo vas a llevar a tu almacén, vas a cambiar el empaque, vas a reetiquetar, el FDA tiene que hacer de ese almacén, que fue el último lugar donde se da el último proceso del proceso productivo, ¿no? Por supuesto. En Estados Unidos para el producto. Bueno, depende, ¿no? O sea, si vas a recibir el producto en carga dry, y podrías actuar como un centro de distribución a tus clientes, ¿no? Al por mayor, al por menor, ¿no? Si es carga refrigerada, congelada, puedes alquilar coolers para hacer el tratamiento de frío y luego despachar, como también puede ser propio, ¿no? Yo tengo problemas con llevar marcas a uso, por ejemplo, a un Florida, La Cena, Inca Kola. Claro, puede ser porque son marcas y están registradas en los Estados Unidos. Entonces, puede ser ese el problema, ¿no? Por un tema de registro de marca, ¿no? Si fuera, por ejemplo, productos que no tuvieran esa protección, no habría problema, ¿no? A menos que estés llevando uno, ¿no? De cada uno, normal, ¿no? Pero llevarte en volumen o más de dos, tres, debe ser por el tema de marca que no te aceptan, ¿no? Palta USA, materia seca mínimo 22%, según SENASA. Las cajas son de 11,3 kilos con albiolos y etiquetas PLU. Eh, Debe ser una palta Hass, piel verde, que madure a negra oscura, ¿no? En destino. Importante mandar una CAT 1, que es lo que siempre pidan, pedir las especificaciones del cliente en destino. Y básicamente ello, ¿no? Siempre hacer la compra de la fruta en campo o en packing, en campo en packing, de la mano de un ingeniero agrónomo y de un inspector en calidad en packing, ¿no? Como tal. Hola Karina, en el caso de bebidas alcohólicas, ¿qué certificaciones se precisan? ¿No? Necesitas registro FDA, perdón, necesitas disculpe, registro sanitario y GESA, sí o sí. El FDA hace inspecciones en los países exportadores, lo puede hacer de manera inopinada. Un plan comercial en promedio, ¿cuánto cuesta? Depende, ¿no? El plan comercial que queramos hacer, ¿no? En cuanto tenga que ver con hacer un estudio de mercado, evaluar los productos más demandados, precios, cantidades, competencia, luego hacer una exploración
y gestar ventas, luego negociaciones y cierre de ventas, ¿no? Tal vez podemos hablar que un estudio, dependiendo del tamaño, pueda estar entre los 500 o 1000 soles. Em, Luego podemos también encontrar, ¿no? Que a nivel de gestión comercial, ¿no? Podemos hablar de comisiones que van entre el 1 o 3% del valor venta, más o menos. O también podríamos negociar algún flat mensual, tal vez de unos 1500 mensuales por el trabajo que implica, ¿no? Lo digo a grosso modo de manera muy general, pero sin saber qué es lo que tú específicamente necesitas, ¿no? Adicional, a registro sanitario y GESA se acompañaría la factura, el packing list, el documento de transporte, certificado de origen, el registro de IGESA, también te pueden pedir ficha técnica, el proyecto rotulado y también el COA, ¿no? De la vía alcohólica. Sí, es correcto, Gustavo, porque son productos procesados, es cierto. A ti gracias, Karina. Bien, invito al equipo académico, ¿no? Que quería dar unas palabras de cierre, por favor. A ver. Y buenas tardes con todos.